Bienvenidos al resumen del Rally de Australia, 13ª prueba y penúltima del Campeonato del Mundo de Rallys. Una prueba en la que Carlos Sainz y Luis Moya trataban de recortar la diferencia con el piloto que habitualmente conduce este coche, que es Tommi Mäkinen, pero no pudo ser así. Luis, un saludo, y al final se perdió toda la opción de optar al título. Sí, hola, buenas tardes. No pudo ser así, desgraciadamente, y hemos perdido todas las opciones al título. Las cosas iban saliendo bastante bien durante el rally, estábamos líderes, pero un fallo mecánico nos obligó a la retirada y ahora hay que pensar ya en el año que viene. Ahí estamos viendo cómo las verificaciones las estaba pasando, en este caso, vuestro coche, de cara a un rally que para vosotros no ha sido un rally que os haya traído buenos recuerdos. No, es un rally que hemos tenido muy mala suerte, tanto en este rally como en San Remo. Hemos liderado el rally en muchas ocasiones y son los dos únicos, con Suecia también, rallies del Campeonato del Mundo que no hemos conseguido ganar. No sabemos lo que pasa, incluso hasta el organizador del rally de Australia, Gary Connolly, me dijo al final que está deseando que lo ganemos algún día porque cree que lo tenemos más que merecido. Pero no sé lo que sucede y las cosas se tuercen en Australia. Vemos también cómo los SEAT, flamantes vencedores ya del título de 2 litros, pasaban esas verificaciones, y esta es la primera etapa entre Perth y Perth, con una serie de tramos que se trazaban durante 2 jornadas. Primero un trazado nocturno y posteriormente había que recorrer un total de 9 tramos en la segunda jornada, con un total de 530 kilómetros para completar esos 10 tramos de la primera etapa que estamos viendo sobre el mapa de la región de Perth. Y antes escuchábamos las impresiones de Carlos Sainz. A estas alturas del Mundial, este Rally Australia es definitivo. Es definitivo para el campeonato, definitivo para las pequeñas opciones que podemos seguir teniendo de cara al campeonato, ¿no? Entonces, sin duda alguna, cuando uno afronta una prueba de estas, pues es importante, ¿no? Porque aquí nos podemos jugar el tener una chance, una posibilidad de cara al RAC, o podemos, por el contrario, perder aquí el campeonato definitivamente, sentenciar aquí el campeonato por parte de Mäkinen, ¿no? Hay que ser, por otro lado, realistas. El campeonato está complicado, Mäkinen tiene una buena ventaja, pero nosotros tenemos que tratar de acabar delante de él, ¿no? Porque esto nos daría posibilidades de seguir optando al título de cara al RAC. Este es un rally, y el RAC también, son rallies que es fácil cometer un error. Aquí los árboles están muy cerca, patina bastante. El RAC, por otro lado, también es un rally que predecir qué va a ocurrir es difícil, por lo tanto hay que salir a por todas. Y esta es la pequeña fiesta que os montaron pues para presentaros a todo el público allí en el Langley Park, donde se disputaba el primer tramo. Sí, Gary Connolly, el organizador, es muy amigo de hacer esas cosas, de vender un poco todo, vender un poco el espectáculo, ¿no? Entonces lo que hicieron fue pasear a todos los pilotos de los equipos punteros en unos coches descapotables para introducirnos a los espectadores. Esto ya es el transcurso del primer tramo. Ahí estamos viendo a Daniel Bates, uno de los pilotos australianos que tomaban parte en el rally, que en este caso iba con el coche que al año que viene vais a tener vosotros. Sí, de momento todavía nos queda una carrera por correr con el Ford, que es el Rally de Inglaterra, donde tendremos que intentar darlo todo y ahora sin presión intentar ganar. Y luego el año que viene ya fijarnos un poco más en el Toyota y empezar a centrarnos en la próxima temporada. Veíamos también a Possum Bourne, otro de los pilotos australianos, y este es Freddie Lois, otro de los hombres de Toyota, aunque no con el nuevo Corolla. No, Freddy corría con el Celica. Es una táctica que usó Toyota, porque es un piloto que tiene futuro, y entonces lo que quiere Toyota es que se vaya fogueando en rallies que no conoce, rallies difíciles como es el de Australia, de manera que puede ir entrenando, a tomar notas y empezar a hacer las cosas lo mejor posible en el año que viene. Veíamos que estaba compitiendo con Richard Barnes. Este es Kenneth Eriksson, el compañero de equipo en este rally de Colin McRae. Sí, Kenneth Eriksson, que el año que viene se ha quedado sin volante de momento, no se sabe lo que hará. Parece ser que Subaru ha confirmado a Colin McRae y Piero Liatti, como que la posibilidad de Colin McRae de verlo en Ford de momento no será viable hasta probablemente el año 99. Y entonces de momento Kenneth Eriksson está esperando a ver lo que sucede el año que viene. Este es el coche de Juha Kankkunen, vuestro compañero de equipo, que se las tenía que medir con Colin McRae en un tramo que, recordemos, para los aficionados era un tramo en el que salían los coches en paralelo, pero que tenían que discurrir por todo el circuito, como vamos a poder ver con la cámara instalada en el interior del vehículo de Colin McRae, que en la salida va a tener el primer disgusto porque va a tener una pequeña salida de pista que le va a retrasar ya en el primer tramo. 30, long, slow, 3 right, opens.
Sí, digo, demasiado fuerte. Es muy difícil medir esas frenadas. Parece sencillo, pero es por la noche y la parte más iluminada del circuito es esta parte interior. Sin embargo, la parte de la recta del asfalto, donde es la salida, no se llega a ver muy bien. Entonces, buscar la referencia justa para la frenada en una entrada estrecha entre unos grandes petriles de cemento no es sencillo, ¿no? Y puede llevar a errores como el que le pasó a Colin, algo inusual en el primer tramo de un rally, pero que puede suceder. Y ahí ya perdió bastante tiempo para el transcurso de este tramo y ahora vuelve a salir otra vez al asfalto. Recordemos que salió por la parte de fuera, ahora va por la de dentro y entonces vuelve a entrar otra vez al circuito. Es un circuito que se hace en paralelo, como comentabas hace un momento, Raúl, y lo que se intenta hacer con este tipo de pruebas es hacer un poco de espectáculo y acercar un poquito más a la gente que no sabe lo que es un rally, lo que de verdad es un rally. Los pilotos siempre decimos que no es representativo, pero sí muy cómodo, por ejemplo, para la televisión o para seguirlo, ¿no?, en directo, mucho más fácil que seguir un tramo en el bosque. Esta es una de las dificultades, ese salto. Sí, el salto que siempre todos los años Gary Connolly le pide a los pilotos de los equipos que por favor lo entrenen, nos autorizan a entrenarlo para saber que no se ha pasado, porque puede ser, es una prueba espectáculo donde en teoría no tiene que pasar nada, pero a lo mejor si el salto es demasiado puntiagudo, demasiado pronunciado, puede ser que caigas mal con el coche, romper el coche y sería una pena, ¿no?, que debido a un problema pequeño tengas que abandonar así el primer día. Ahí finalizaba el tramo Colin McRae. Y ahora vamos a la actuación vuestra en este tramo en el que conseguisteis el mejor tiempo junto a Didier Oriol. Sí, salió bien, el primer día salió bien. Además hemos hecho, me parece que es el récord del circuito en estos momentos, de este circuito de Langley Park. Todos los años se hace, esto es un parque donde el organizador hace un gran derroche de dinero y de medios para montar esta super especial. Este parque ahora se retira todo y se convierte en un parque de césped, con lo que de año a año, aunque haya unos planos previos, es muy difícil hacerlo idéntico, pero más o menos guarda una similitud. Y de momento parece que ser que el tiempo más rápido en la historia del Langley Park, que se lleva haciendo 7 años ya, es el 1.34 este que marcamos este año. Vamos al segundo tramo en Kers, con casi 10 kilómetros y medio, donde McKinnon penalizó 30 segundos en este tramo antes de iniciarlo, porque no podía arrancar el coche. Sí, eso le sucedió en el parque cerrado. En el parque cerrado, al llegar por la mañana, el coche no lo arrancaba, entonces lo tuvo que empujar con la ayuda de los oficiales, de los controladores del rally que estaban allí en el parque cerrado. Esto es una regla nueva, es decir, esto se puede hacer ahora. Antes tenían que ser los pilotos los que lo empujasen. Lo empujaron, consiguió arrancar, pero eso implica una penalidad de 30 segundos, con lo que ya empieza con menos 30 respecto a los demás. Y las cosas se ponían bastante bien a vosotros. Este es Juha Kankkunen, que también en este primer tramo iba a tener problemas, como vamos a poder ver con la imagen de su microcámara, porque iba a tener un pequeño toque con un árbol y esto le iba a obligar a perder aproximadamente un minuto. Sí, perdió aquí un minuto. Lo que pasa es que luego tuvo que hacer la prueba siguiente, también con el problema que llevaba en ese tramo, que arrastraba, pues no había asistencia entre los dos tramos, y lo que sucedió fue que luego en la siguiente prueba perdió 16 minutos, se quedó desconectado de la carrera. Bueno, fijarse, había que resaltar el polvo, ¿no? Esto al principio, ahí se ve el golpe de Kankkunen. Marchas, esto es lo difícil en una maniobra. Con un cambio normal es más sencillo que un cambio secuencial. En cambio secuencial tardas mucho más en volver la palanca a posición de punto muerto y luego marcha atrás. Entonces, al golpear, lo que decíamos es que luego no pudo repararlo y entonces perdió mucho tiempo, penalizó mucho tiempo, y entonces el equipo decidió que continuase el primer día, pero se retirase al final de la última prueba. Didier Oriol, que en este tramo conseguiría colocarse como líder después de la quinta posición que conseguisteis vosotros. Y volvíamos a los hombres australianos que para este rally habían entrado en la formación, y veíamos el coche de Freddy Lax ahora. Y me gustaría comentar, insistir en lo del polvo. El polvo este día, como se sabe, como sabe todo el mundo, se sale de 2 en 2 minutos, los coches prioritarios. Así salimos y la organización dijo: si veis que el polvo es un problema, avisarnos, que pondremos 3 minutos entre los coches. Así sucedió, pero por el contrario, algo sorprendente, el segundo día decidieron volver a los 2 minutos. Con lo que ya sabían de sobra que había polvo. ¿Y qué pasó? Que nosotros nos salimos el segundo día en la primera prueba, suerte que perdimos algunos segundos, pero no pasó nada mecánico al coche, ¿no? Pero podría haber sido implicar nuestro abandono un poco prematuramente. El coche de Oriol Gómez, que en este tramo 2, no, en el tramo 3, se quedó sin dirección asistida, iba acumulando poco a poco problemas después de haber hecho un magnífico tiempo en el tramo inicial. Y este es Clement, que tuvo que abandonar en el tramo cuarto, en los Flins, por un problema de motor. Volvemos a ese tramo 4, donde estamos viendo ahora a Tommy McKinnon,
que seguía acumulando los problemas, porque también dañaba la suspensión en este tramo. Sí, en este tramo tocó una piedra, dice que se encontró, y entonces al tocar abrió la dirección y bueno, perdió, me parece que fueron casi 40 segundos con respecto a nosotros, y luego ahí hizo muy buen tiempo Colin McRae y los Subarus, ¿no? En general, tanto él como Ericsson, y nosotros ahí montamos una rueda estrecha que en los test nos había dado bastante buen resultado, pero por el contrario en la carrera no se comportó así. También fuimos con cuidado pensando que la rueda estrecha la gastaríamos demasiado, y por el contrario la rueda aguantó. Lo que pasa es que había que hacerse esta prueba de 32 kilómetros y luego hacer 3 pruebas más que eran cortitas, pero claramente penalizados con ese neumático, ¿no? Es decir, que el primer día para nosotros no salió muy bien. Carlos no estaba muy a gusto con el coche. Al final del primer día, sin embargo, empezó a encontrar las suspensiones como le gustaban y luego las cosas salieron un poquito mejor. Desde todo, los problemas de Mäkinen nos permitieron a vosotros en el tramo cuarto sacarle unos 26 segundos de diferencia, y poco a poco, respecto con vuestro principal rival, las cosas iban bien. Sí, esa es la parte positiva del primer día, ¿no? Que nosotros no íbamos bien con respecto a los que iban en cabeza, pero por el contrario, había que pensar que Mäkinen lo iba pasando un poco peor. Lo teníamos detrás y de momento, de cara al campeonato del mundo, pues esa es la parte positiva del primer día. Veíamos imágenes de vuestro coche. Estas son imágenes de Colin McRae, que en el tramo 3 consiguió la primera posición y en este cuarto finalizó segundo. Un Colin McRae que estaba dispuesto a adjudicarse la victoria, porque también de conseguir un buen resultado y con los tiempos que estaba haciendo Mäkinen se ponía todavía dentro de esa quiniela por el título con Mäkinen, con vosotros y con el propio Colin McRae. Sí, era inevitable para él terminar delante de Tommy y intentar hacerlo lo mejor posible de cara al Rally de Inglaterra. El Rally es un rally que a Colin se le hará muy bien, a Mäkinen por el contrario no tanto, y entonces es un rally donde siempre se corre con presión, y aunque en teoría Tommy tiene una gran ventaja, ahora una cómoda ventaja sobre Colin McRae, de todas formas el rack hay que correr, ¿no? Es un rally que juega malas pasadas, se entrena solo 2 veces por cada tramo, es muy fácil cometer errores, puede haber hielo, puede haber nieve, es muy fácil salirse a una cuneta, y en las cunetas del rack, y bueno, recordamos la famosa frase nuestra, que ya no voy a repetir una vez más, pero que nos obligó a abandonar hace ya 3 años, entonces es un rally complicado. Además, en este tramo cuarto se colocaba como líder un sorprendente Richard Burns, el compañero de Tommy Mäkinen. Sí, Richard, que a medida que avanzó la temporada cada vez lo iba haciendo mejor, y este rally yo creo que fue uno de los mejores, por no decir el mejor que hizo en todo el campeonato, ¿no? Richard suele tener siempre algún altibajo, así le pasó, que en algunos tramos del segundo día no se encontró muy cómodo, y por otra parte también hay que decir que Richard salía muy atrás, y al estar las carreteras tan secas, el rally de Australia antes se corría en septiembre era una época lluviosa, entonces los tramos estaban igual para todos. Ahora, por el contrario, al estar tan seco, esas bolitas o esas canicas que hay en la carretera que la hacen tan deslizante, pues los coches que van pasando, los primeros la van limpiando, de manera que el que va un poquito más atrás se encuentra un terreno un poco más limpio, y de ahí que los tiempos salgan mejor cuando vas atrás. Nos encontramos en el tramo 6, el Muresk, de poco más de 6 kilómetros, y aquí vosotros, en el primer paso, vais a hacer un pequeño trompo. Sí, ahí como se ve vamos con la rueda estrecha, y además este tramo es el único de todo el rally que tiene un pelín de asfalto, un pelín que son 400 metros. Y entonces, bueno, pues en una de las curvas del asfalto el coche se fue un poquito de atrás y ya no teníamos mucho grip porque teníamos una rueda estrechita, y bueno, hicimos un trompo. Y lo único que había que pensar era que teníamos que terminar cuanto antes esos tramos que teníamos que hacer con esas ruedas para volver a aquí está el trompo con la bumper. Izquierda frenando. Ahí tenemos. Vaya por Dios. No nada el problema, y de nuevo a seguir en la prueba. Sí, da un coraje grande hacer esas cosas. A Carlos también se suele enfadar mucho cuando le pasa una cosa de estas, que en este caso además yo creo que hay que echar más que al piloto, echar las culpas a los neumáticos. Estos neumáticos no son adecuados para esto. Lo que pasa es que así lo decidimos nosotros, ¿no? Seguís vosotros sin poder estar en esas posiciones de cabeza en los primeros tramos, y ahora vamos a asistir a una de las zonas que quizás también no sean de las más cómodas, esos botes que vas cantando, que empiezan siendo ligeros, pero ahora llegan los más fuertes. Sí, es una recta en subida. Esto es una zona de una granja, y aquí son saltos continuos. Se ve que está lleno de público. Esto está televisado en directo en Australia, y es una de las zonas de espectáculo. Es decir, nos desplazamos muchos kilómetros hasta York, una pequeña población australiana, y eso nos desplazamos solo con este motivo, con hacer esta prueba, que además la repetimos 2 veces seguidas. Nosotros terminamos el tramo y nada más terminarlo, como se muerde de la cola, entramos de nuevo
y volvemos a hacer la rueda. Puerta en izquierda rápidamente menos bota, para Ahí se derecha pueden ver rápidamente menos esas 1. puertas de las granjas. Esta es muy delicada, esta que acabamos de pasar, como se ve el coche cabecea y es un sitio muy delicado, hay que pasarlo prácticamente a fondo, pero no se puede pasar a fondo porque si no volcaríamos para adelante, es un sitio, es difícil mantener. Y los problemas ahora para Alister McRae, que iba a 3 ruedas. Sí, el hermano de Collins, sorprendentemente además, ¿no? Rompió una rueda en el tramo largo, en el tramo de York, justo después del largo se hacía un tramo cortito, el tramo 5 de nada más que 5 kilómetros, rompió la rueda allí, la dejó allí en aquel tramo y tuvo que hacerse las 2 pasadas con 3 ruedas, pero lo consiguió hacer y bueno, consiguió seguir en la carrera que era su mira. De todas formas, esto también beneficiaba a SEAT, porque de esta forma Harry Rovanpera, que se colocaba como primer clasificado, pues se distanciaba de uno de sus principales rivales. Alister McRae, que es el hermano de Colin, y además no sabemos si es tan rápido como Colin o no, habría que darle un coche igual para comprobarlo. Probablemente no lo sé, pero sí que es un piloto muy competitivo. Estamos en el tramo 10, Helena 2, un poco más de 30 kilómetros, lo que teníais que completar. Y aquí vosotros no habéis completado el mejor tiempo, pero sí lo hicisteis en el tramo 9. Sí, en el tramo de Atkins, un tramo cortito. Ahí lo que íbamos buscando eran soluciones, de manera que Carlos encontrase cada vez lo más a gusto posible con el coche. Poco a poco fuimos llegando a las conclusiones que queríamos y nuestra meta estaba intentar terminar lo más cerca posible de la cabeza y ver lo que sucedía el día segundo, ¿no? El día 2 del rally sabíamos que era un día donde era importante salir detrás, las carreteras se limpian como decía antes y entonces había que intentar ver lo que pasaba. Kenneth Eriksson, que tuvo un toque y ahí destrozó la rueda derecha delantera, que tuvo que reparar aquí con sus mecánicos en esta asistencia y como se puede ver está totalmente destrozada. Sí, se dio un golpe, además Kenneth, que es bastante inusual, ¿eh? Dice que fue al evitar una piedra, porque Kenneth es un piloto bastante seguro, regular, sin embargo ahí tuvo se encontró una piedra en el camino que no pudo evitar, estaba en el trazado, la agarró y prácticamente arrancó la rueda, no la llegó a arrancar, pero la dejó en un estado lo suficientemente malo como para no poder hacer nada. Ahí se puede ver cómo quedó y la celeridad con que los mecánicos van a solucionar el problema para que pueda continuar en la prueba. Sí, esto no es una asistencia, que son 20 minutos, probablemente en 15 han terminado de hacer todo esto, que nadie piense que puede ir a un taller y en 15 minutos que le hagan esta reparación, ¿no? Esto sería, probablemente necesitará 1 o 2 días, tendrá que irse, buscar un taxi, buscar un coche de alquiler y seguir. Pero sin embargo en los rallies los mecánicos están preparados para esto, trabajar lo más rápido posible y lo hacen con gran velocidad y gran profesionalidad además. Richard Vance, que perdió el liderato en este tramo 10 porque ya lo cogió Colin McRae, que ya empezaba a despuntar como uno de los hombres a seguir en el rally. Vemos ahora el coche de Didier Oriol, otro de los hombres que estaba marcando mejores tiempos en los tramos. Sí, este primer día iba muy bien. Este tramo de Helena, me comentaba Didier, además es un tramo que le gusta mucho, y todos los años que ha corrido siempre en el rally de Australia suele hacer bastantes buenos tiempos, ¿no? Este tramo, un tramo rápido, largo, de 30 kilómetros que marca diferencias y siempre le suele salir bastante bien. Pilotos que a veces se encuentran cómodos en un cierto tipo de tramo, por el motivo que sea, y desde un primer rally de Australia, como es el caso de Didier, empezó a hacer buenos tiempos en ese tramo y siempre le suele salir bastante bien. Pese a todo, el hombre que se llevó la victoria en el tramo 10 fue este hombre, su compañero, Juha Kankkunen. Sí, él salía muy atrás y evidentemente sin nada que perder, y entonces intentó hacer lo mejor posible y le salían las cosas bien, no tenía. Y este Raúl Sufán con Martín Criste de copiloto, que aquí también pincharon un neumático, lo que pasa es que lo pincharon como unos 7 kilómetros de la llegada y en vez de pararse a cambiar, lo que hubiera supuesto probablemente unos 3 minutos y medio de pérdida de tiempo, decidieron continuar hasta el final y perdieron 1 y medio. Harry Rovanpera, el hombre que lideraba la clasificación en F2 en 2 litros, por delante del Skoda de Pavel Sivera, mientras que Oriol Gómez iba acumulando también sus pequeños problemas, y Alister McRae, que después de haber arreglado su problema con la rueda trasera izquierda, que seguía en pista, y este es el coche de Oriol Gómez, que estaba ocupando la 5ª posición. Finalizaba la que era la primera etapa y esta era la valoración de Carlos Sainz. La primera etapa, de momento las cosas no están yendo muy bien. No me estoy encontrando muy cómodo. Hemos probado diferentes soluciones, pero de momento no damos un poco con el problema que tengo, ¿no? Básicamente el problema es que no voy con confianza. Aparte de eso, nos hemos equivocado en neumáticos en un tramo, hemos hecho un trompo y hemos perdido 10 segundos, una cosa así, ¿no? Pero bueno, por lo demás
esperemos que a partir de ahora las cosas vayan un poco mejor. Izquierda, Fernando, para derecha media más, incluso de cierre y mucho más. Ese es el trompo al que se refería Carlos Sainz. Y al final de la primera etapa, líder McRae, segundo Pons a 9 segundos, tercero Di Oriol a 31, cuarto Carlos Sainz a 51, quinto Ericsson a 1.18 y sexto Tommy Mäkinen a 1.41. Estábamos ya en la segunda etapa, de nuevo entre Perth y Perth, una segunda etapa que se os dio mejor. Sí, la segunda etapa baja hacia el sur, como se ven en las imágenes, hacia un pueblo que se llama, una ciudad ya, que se llama Banbury, y en el medio del camino hay estos pequeños pueblos donde vamos haciendo reagrupamientos, y una segunda etapa que salió más o menos como esperábamos. No la verdad en lo que a los tiempos se refiere, pero sí sabíamos que el salir detrás era una ventaja, igual que lo fue el primer día, por ejemplo, con respecto a Cancún, en que salía muy atrás por los problemas que había tenido, se recuperaba, ¿no? Esperábamos recuperar, 51 segundos eran muchos a Colin, pero había que intentar recuperar lo que fuese posible, nada más que salir y ver lo que pasaba. Además, hay que indicar que Juha Kakkonen tuve que abandonar antes de iniciarse el tramo por los problemas que había acumulado, y que vosotros os salisteis en este tramo, en el tramo 12, y hicisteis un pequeño daño a la dirección. Sí, un pequeño daño que pudo ser mucho peor, porque los organizadores, en vez de dar 3 minutos entre los coches, como los daban el primer día, cuando se dieron cuenta de que había polvo, decidieron mantener 2, luego fueron a 3, pero ya fue tarde, ¿no? Nosotros ya nos habíamos salido, por suerte que el problema fue pequeño y pudimos continuar. Ese es el coche de Tommy Mäkinen, que igualaba el tiempo de Di Oriol en el tramo, iba a ganar luego el siguiente, el 13, Murray Pines, y poco a poco también reaccionaba después de las penalizaciones que había tenido en la primera etapa. Sí, salía con la misma meta que nosotros, ¿no? Recuperar lo más posible y sobre todo recuperarnos a nosotros. Su carrera en este caso estaba más con nosotros que con Colin McRae, y su meta era intentar recuperarnos todo lo que pudiese para llegar al final del rally delante si podía y quitarnos toda opción de campeonato, ¿no? Vemos el vehículo de Freddy Lois, que también estaba haciendo buenos tiempos. Este es Raúl Sufán, el argentino, que seguía también tras la estela de Freddy Lois. Tras él venía Harry Rovanpera, que seguía como líder en la clasificación de F2, y que además una clasificación que era muy cómoda para los SEATs. Sí, iban cómodos, los rivales nunca llegaron a inquietarlos sobremanera, sobre todo una vez que Alistair, que vemos en imágenes, tuvo los problemas que tuvo, y entonces las cosas les pusieron relativamente cómodas, ¿no? Y luego Oriol Gómez, que yo creo que en esta segunda etapa hizo la mejor segunda etapa de la temporada, ¿no? Los tiempos, y ya parece que empieza a codearse con Harry Rovanpera incluso en la tierra, ¿no? Vamos al tramo 15, Stirling East, casi 35 kilómetros y medio, y McRae continuaba como líder de la prueba. Y aquí en este tramo fue donde ya veníamos a hacer otro tramo, que era Stirling West, que es un tramo más cortito, de 15 kilómetros. En ese tramo hicimos el scratch, aquí volvimos a hacer el scratch, donde dejamos a Colin McRae, que fue segundo, a 14 segundos. Las cosas empezaron a salir bien, empezamos a recuperar, esto nos animó, nos motivó mucho, y dijimos, ¿y por qué no intentar terminar líderes la etapa? Vamos a ver lo que sucede y seguir atacando y a ver lo que pasa el día de mañana. Entonces vosotros, por esta serie de tramos que, aunque parecen un bosque demasiado frondoso, sí tenían público en algunos pequeños cruces. Sí, zonas puntuales, porque la verdad el público que abunda son los canguros más que otra cosa en Australia, no hay mucha gente que lo sigue al rally. Y solo faltaba ya encontraros también con algún canguro vosotros en los tramos. Por suerte no los hemos encontrado, sí se encuentran entrenando alguna vez. Yo creo que en el rally los canguros escapan con el ruido de los coches. Y como se ve en las zonas de bosque, en realidad hay pocos espectadores, sí hay bastantes, sobre todo fotógrafos además en los cruces, ¿no? La organización hace un trabajo excelente en ese aspecto y siempre les indica bien dónde tienen que ubicarse, dónde tienen que colocarse, de manera que hagan el mejor reportaje posible. Esta es la microcámara que estaba instalada en el interior de vuestro coche. Sí, ahí como se ve el comentario, ya hacíamos el año pasado el comentario, lo estrechito que es y que la gente se fije que no existen las cunetas. En Australia las cunetas no existen, pero eso es un problema tremendo, porque como te salgas un poquito en una curva, lo justito, tocas con cualquiera de esos árboles que se ven a la izquierda derecha de la carretera y pasa lo que le pasó pues, a Tommy Mäkinen, lo que le pasó a Kenneth Ericsson, lo que pasa tantas y tantas veces en Australia. Y precisamente vamos a ver lo que le ocurrió a Kenneth Ericsson, una de esas pequeñas salidas de la línea que indicabas anteriormente. Lo vamos a poder ver desde la cámara instalada en el interior del coche, y este accidente le obligó a abandonar en el Rally de Australia. Granol vänster 30, varning vänster 3 minus.
till höger 4 minus 20. Vänster 5 not outside 20. Krön 10 höger 5 minus 40. Vänster 5 halvlång nyper till krön 0 höger break 20 ner. Vänster 3 minus. Öppnar. Ahí se puede ver como incluso también en este caso Ericsson la cantaba antes de suceder el accidente. Sí, después del rally hablaba con él y le comenté qué pasó, que no es normal que te suceda esto. Pregunté si le había pasado alguna cosa y él me dijo, no, en absoluto, fue un error mío. Llegué, frené demasiado tarde, me comí un poquito rasante y me he dado cuenta de que no podía hacer nada. Volcamos, dice que también lo achacaba un poco, que le bajaron un poco la ignición del coche, que había perdido algunos caballos, entonces que el coche no rendía como el día anterior y tenía que intentar ir un poco más deprisa. Luego me dijo que lo intentaron sacar el coche, pero lo que comentábamos antes, no hay espectadores y 2 personas para mover un coche de estos. Ahora el copiloto va a ponerse como contrapeso en la parte frontal del vehículo, pero ni aún así pudieron sacar el coche de ahí y tuvieron que decir adiós al rally. Si son unas situaciones de frustración, de disgusto, de cabreo, es cuando estás dentro del coche así ves que todo se termina, ¿no? Sea por un error del coche, por un error mecánico, por un error del piloto, del copiloto, siempre da coraje estas situaciones. Al final no pudieron solucionar el problema y dijeron adiós a este Rally de Australia. Y en este tramo 15 Tommi Mäkinen sufrió también un pequeño toque delantero, aunque no le relegó en posiciones dentro de la clasificación. Iba justito, yo creo que como íbamos todos a estas alturas del rally, no ya nadie regala nada. Los rallies se están decidiendo, yo creo que este ha sido el 5º rally consecutivo que se decide por menos de 10 segundos. Otra vez 4 pilotos, me parece que terminaron, entre en un minuto, los 4 primeros pilotos. Es decir, la igualdad es extrema en los rallies, con lo que el perder algunos segundos o perder ese medio minuto que perdió el primer día Tommy, pues le costó la victoria, porque al final se quedó nada más que 6 segundos de Colin. Ese era Edordinsky, otro de los australianos, en este caso iba con Mitsubishi. Seguimos viendo ahora a Fred Lois, el belga, con el Toyota Celica. Y que comentó que como primera experiencia en Australia, dice que interesante como país, pero que dice que uno de los rallies más difíciles que ha corrido nunca. Dice que lo encuentra muy complicado, tramos muy rápidos, delicados y muy fácil de cometer un error. Y lo que pasa es que siempre hay una primera vez. Y el que seguía cómodo en el liderato de F2 era este hombre, Harry Rovanpera y su Seat Ibiza, que era el hombre que no tenía de momento ningún rival muy cerca. Vamos ya al tramo 16, Wellington East, de casi 33 kilómetros. Sí, este tramo el año pasado era un tramo de 50 kilómetros. Este año, con buen criterio, la organización decidió dividirlo en 2. Uno de 32 kilómetros y algo y otro de 17. De manera que si había polvo, molestase lo menos posible, ¿no? Porque hacer un tramo largo no tendría mucho sentido. Y bueno, lo hicieron el tramo. El primero, recuerdo que Mäkinen hizo un mejor tiempo, nos sacó además, me parece que creo que eran 18.40 él, y nosotros hicimos 18.51, 52, algo así. Nos sacó 12 segundos. Ahí le salió muy bien el tramo, nosotros fuimos deprisa, también hicimos segundo scratch y después, sin embargo, en el siguiente Wellington, el otro, la segunda parte de lo que era el tramo del año anterior, ahí empatamos el tiempo y seguimos los dos, yo creo que la tónica del día, ¿no? Recuperando lo más posible para intentar llegar lo más arriba posible al tercer día. Ahí veíamos a Neil Bates, que en el tramo 15 se había quedado sin frenos, pero que solucionó la papeleta sin mayores complicaciones. Este es Possum Burney, otro de los australianos, en este caso con Subaru. Y se llama Possum. Possum es un animal neozelandés, es una especie de rata de campo, un poquito más grande que una rata. Le llaman Possum porque parece que de pequeño un día salió con el coche de su madre, fue a dar un paseo y lo volcó, siendo un quinceañero, y volvió a casa y le echó la culpa a un possum. Dice que se le cruzó un possum en la carretera, y desde aquel día le llaman Possum. Parece que no ha encontrado possum en este Rally de Australia, porque también ha hecho un buen papel. Sí, lo hizo bien. Lo que pasa es que lleva un coche del año anterior, no es la última evolución, no es un World Rally Car, y entonces tiene que competir contra coches como que vemos en las imágenes o contra el de Freddy Loix. Este es Raúl Sufán, y el que seguía sin problemas era este hombre, Harry Rovanpera, el finlandés, que encabezaba la clasificación de los F2, de los 2 litros, una clasificación en la que Seat ya había conseguido el título en San Remo. Este es el tramo 18, Brunswick, de poco más de 16 kilómetros y medio. Y este es McRae, que tuvo un error en la elección de los neumáticos que le relegó a la tercera posición en el tramo. Sí, aquí lo que pasa es lo que decíamos antes, ¿no? Que no se pueden escoger neumáticos para un tramo en concreto, hay que escogerlo para 2 subgrupos de tramos.
porque la reglamentación así lo implica. Y entonces hay veces que si te equivocas en un tramo es muy difícil luego recuperar lo que te has equivocado. Lo que decimos siempre, las diferencias son mínimas al final de los rallies y hoy no se puede regalar nada. Entonces vosotros con ese salto y ahí había algo de público. Sí, un poquito. Siempre son zonas que están más cercanas a la carretera general y donde, como decía antes, también los organizadores indican cómo hay que llegar hasta allí, de manera que lo hacen un poquito más fácil para que la gente lo pueda seguir y que se anime un poquito más, ¿no? Una de las zonas más espectaculares de este tramo 18, esa zona donde todos los vehículos efectuaban ese salto. Y de nuevo vemos a Osun Burney con su Subaru y la cantidad de polvo, algo que mencionabas antes también, que se puede ver en todos los tramos. Sí, porque no ha habido ningún tramo, ningún día que lloviese. Entrenando llegó a caer, a chispear un día, no se podía llamar ni lluvia, y luego no llovió y todos hubiéramos preferido que hubiese llovido un poquito, ¿no? Por lo menos para asentar un poquito el terreno. Si estuviese un poquito húmedo, tiene más grip, se va más cómodo y por otro lado es menos peligroso. Imágenes de Raúl Sufán, el argentino, que también hizo un buen rally, terminó 10º. Sí, como primera vez en Australia yo creo que lo hizo bastante bien. Se nota que está cada vez mejorando y que cada vez se va haciendo más a los mandos del Toyota. Y probablemente el año que viene continúen con el programa que tienen. Todavía no tienen muy claro si continuarán con la Toyota Grifone o no, pero parece, se me decía Martín, que la idea de ellos es seguir así. Este ya era un punto de asistencia para el equipo Ford Repsol, y Carlos Sainz nos comentaba cuáles eran las mejoras que había tenido en esta segunda etapa respecto de la anterior. Ha habido dos motivos fundamentales, ¿no? El primero de todo, después de los dos primeros tramos de hoy, hemos hecho una pequeña modificación en el coche y ha ido mejor. Me encuentro con bastante más confianza. Y luego mi posición en la carretera es mejor hoy que ayer, ¿no? Porque ayer salía segundo, hoy voy cuarto, y eso se nota, los tramos se va limpiando, ¿no? Ahí vemos a Didier Oriol, que le ocurría en la segunda etapa todo lo contrario que a Carlos y a ti también, Luis. Sí, no estaba muy contento. Oui, c'est très difficile, et puis je sais pas, aujourd'hui là, j'arrive pas à trouver le comportement que je souhaite de la voiture, et hier c'était très bien, très équilibré, et aujourd'hui je me fais peur partout, je sais pas, j'ai perdu mon pilotage aujourd'hui complètement, et on essaie de comprendre pourquoi, et j'essaie vraiment, pourtant je conduis vraiment à l'attaque pour essayer de faire quelque chose, mais je me fais souvent très peur et c'est pas normal. Y por último, Tommy Mäkinen, que nos comentaba también cuáles habían sido todos los problemas que había tenido en la primera etapa. First day yesterday was very difficult day. We had a lot of problem with the car, and already beginning in the morning car didn't start from park frame, and of course it means half a minute road penalty. And then I made one mistake myself. I hit a small tree and bent the steering arm, and I was quite a lot slower on that stage. And then la asistencia para SEAT, y esto era antes del tramo 20, en el que vosotros todavía no estabais colocados como líderes del rally. Sí, en el tramo 20 lo que sucedió fue que Colin y Nicky y su equipo decidieron a la táctica de ralentizar un poquito en ese tramo para salir segundos al día siguiente, ¿no? Intentar hacer lo que habíamos hecho nosotros en Finlandia, lo que hicimos en Sanremo otro año. Siempre es más cómodo salir detrás. Un tramo 20 que era una nueva pasada por Langley Park, un circuito que ya os lo conocíais como la palma de vuestra mano, ¿no? Sí, lo conocemos, yo creo que de repetirlo tantos años prácticamente igual. La verdad que es un muy bonito espectáculo. Yo reconozco que todo lo hacen muy bien, aunque sea pesado para los pilotos a veces ponerse el mono un día solo, ¿no? Para hacer una prueba de estas, y preferiríamos no hacerlo. De todas formas, esta está muy bien montada y yo creo que merece la pena, ¿no? Es un show, se ven las gradas llenas de público, la gente disfruta, y el show continúa después de que la rally termina, ¿no? Traen grupos con atracciones musicales e intentan atraer a más a la gente al mundo de los rallies. Además, una prueba que por lo que se veía a Didier Oriol le gusta, porque conseguía una nueva victoria aquí en Langley Park. Si en la primera empató con vosotros, aquí le va a tener el solitario, aunque no batió el tiempo de 1.34. No, porque además el segundo día, una vez que hemos pasado los coches, pese a que los organizadores pasan unas máquinas para alisar el terreno y volverlo a dejar en buenas condiciones, siempre se estropea un poquito más, siempre hay más roderas, y entonces es muy difícil ya el segundo día intentar batir el tiempo del primero, ¿no? El tiempo se hace el primer día, el segundo y tercer día son, en ese aspecto, es prácticamente imposible. Richard Vance, que se medía con Colin McRae, que llegaba a este tramo como líder, pero aquí
pues viéndose un poco previsor para no salir abriendo carrera en la tercera jornada, prefirió dejaros a vosotros pasar a ocupar esa primera posición y la clasificación después de la segunda etapa, que encontraba a Carlos Sainz como líder, a 2 segundos McRae, a 30 Burns, 36 para Didier Oriol, 53 para McKinnon y en sexta posición ya Possum Burney, mientras que Raúl Sufán ocupaba la 10ª posición. Bueno, llegábamos a la cuarta jornada con 4 tramos, los Bunnings, un total de 353 kilómetros y 111 de ellos de especiales. Unos tramos que, bueno, después de ver el rally no lo recordaréis muy bien, ¿no? No, y además en los Bunnings es donde hemos tenido aquel vuelco que tantas veces se pasó en la televisión, el vuelco en Australia. Nos hemos visto obligados a retirarnos en otra ocasión. El año pasado fue el famoso problema del charco, donde se vio que nos metíamos, y la verdad que es un tramo, una zona que no sé qué habremos hecho a los Bunnings. A ver si alguien me lo puede explicar, porque yo creo que no le hemos hecho nada para que nos castiguen de esa manera cada vez que llegamos ahí. Este era el Bunning Sound, el tramo 21, partid como líderes, abríais la carrera y en el kilómetro 11 ibais a encontrar el problema que os obligó a abandonar. Sí, Carlos empezó, noté que estiraba un poquito más las marchas, luego se lo pregunté y me dijo que ya desde el primer momento, cuando salimos al tramo, notó que el rendimiento del motor había bajado un poquito. Se vio obligado a estirar un poquito más, empezamos a andar y yo noté. Y llegó un momento que en el kilómetro 11 y medio exactamente el coche se paró, como veremos en las imágenes. La dificultad también de tener que abrir el tramo, que siempre obliga a perder algún que otro pequeño segundillo. Sí, estos tramos estaban más sucios de lo esperado y hacían perder bastante tiempo a los que abríamos carretera. No hay más que ver los tiempos de Tommy McKinnon, que en los 4 tramos hizo los 4 mejores tiempos. Una recuperación espectacular que le llevó a quedarse 6 segundos en McRae al final de la carrera. Veamos cómo vivíais vosotros el transcurso de este tramo 21. Derecha de Sápido con sexta de tierra ras. 3. Izquierda rápida menos en tierra Santi, mucho ras. 1. Izquierda rápida menos de tierra. Para derecha rápida más ras. 2. Izquierda rápido ojo ras. Para derecha caen cruces de tierra poco y mucho ras. Vamos a la izquierda ahora. Para izquierda rápido ojo de tierra. 3. Y vamos a la izquierda porque al pasar este cruce ahora aquí delante tenemos otro cruce, que en una de las versiones de estos tramos Bunning se va a la derecha, en este sí va a la izquierda. Para izquierda rápida menos 3. Izquierda rápida más poco tarde, frenando mucho, para derecha media más en cruce. Acaba arrasando en derecha, frenando. Para izquierda media más, se cierra. Acaba arrasando en izquierda, para 1. Derecha acá posible cuarta, no cortar, bota, 2. Rasante, 1 corto, Fernando engaña. ¿Qué ha pasado? Izquierda ahora menos. We are in the middle of the stage, we have a problem, we don't know what it is. Dale al crank. Crank. A ver, prueba ahora. Dale al otro. Mapping. We are in the middle of the stage. Dale a los dos. We don't know what happens, the car has stopped. Primer tramo de hoy, a unos 11 kilómetros de la salida, una cosa así. De repente el motor se ha parado y no sé exactamente lo que ha pasado, si ha sido un árbol de levas o la correa de la distribución o no lo sé. ¿Hasta este momento las cosas iban bien? Sí, no ha habido ningún problema. El motor ya se le veía quizá que no iba del todo bien como ayer, pero bien, ningún problema. Ayer las cosas fueron muy bien, hoy ha sido empezar a ir mal y aquí se ha acabado la temporada. Se acaba la temporada, las opciones. Bueno, la temporada queda el rack. Se han acabado las opciones al título. Es una temporada en la que bueno, yo creo que hemos hecho, hacer un resumen de ella, pues quizá haya que hacerlo al final, ¿no? Pero yo creo que hemos hecho lo que hemos podido. Hemos tenido momentos en el que las cosas han funcionado mejor que otras y bueno, nosotros no hemos podido hacer más. ¿Realmente creías que las posibilidades de llegar al rack con opciones de título ya tenías claro que sería muy complicado? Sí, hombre, lo que pasa es que tal como iban las cosas, pues yo siempre he dicho que íbamos a luchar hasta el final y creo que es lo que hemos hecho. ¿Esto es un golpe muy duro o ha habido otros momentos en tu carrera que ha sido peor? Yo ya estoy acostumbrado a estas cosas porque, como decía hace un momento, los últimos 4 años no he tenido mucha suerte, ¿no?
bueno, los últimos 4 años que no ha habido mucha suerte para Carlos y tampoco para ti. No, ninguna. Yo, para mí, este fue el disgusto más grande de nuestra carrera deportiva. Sobre todo después de la gran segunda etapa que había hecho Carlos. Yo me llevé un disgusto enorme. Es más, no me da ninguna vergüenza decirlo. Me puse a llorar de la emoción del momento. Lo pasé muy mal, me encerré en el motorhome. Y luego, nada, me he dado cuenta que lo único que hay que hacer es mirar para adelante. No se pueden evitar esas cosas, ¿no? Hay que mirar y pensar en el RAC y después en el año que viene. Pero primero hay que pensar en el RAC y por lo menos despedirnos de este equipo que también se ha portado con nosotros. Y yo creo que nosotros con él, con una victoria, sería muy interesante. Y el que buscaba la victoria después de vuestro abandono era Colin McRae, que iba por todas porque la presión por detrás empezaba a ser mayor, ya no solo de este hombre, de Richard Vance, sino de su compañero, de Tommy Mäkinen. Sí, Tommy salió a por todas. Él sabía que si terminaba el rally como líder, si ganaba el rally, ganaba el campeonato del mundo. Entonces se la tenía que jugar, porque él también sabe que en el rally de Inglaterra es una lotería de rally, ¿no? Y por mucha desventaja y por mucha diferencia de puntos que tengas, siempre si no lo has ganado no corres con la misma comodidad que si lo has ganado. Además, Tommy Mäkinen, el hombre que estamos viendo en imagen, consiguió la victoria en los 4 últimos tramos, en los Bunnings. Sí, no, y además una victoria pues en los tramos relativamente cómoda en algunos, ¿no? Llegó a sacar grandes diferencias. En el tramo 23, que era el tercero de los Bunnings, le sacó al segundo clasificado, que fue Oriol, 14 segundos, ¿no? Y le sacó a McRae 21, ¿no? Se nota que la carretera se limpiaba, él salía en una posición cómoda y fue intentando recuperar y meter presión a Colin hasta el final. Incluso Colin llegó a cometer un error, hizo un trompo en el charco de los Bunnings, pero bueno, no fue lo suficiente y al final ganó el rally por 6 segundos. Veíamos a Ed Ordinsky, Neil Bates, otro de los australianos, en este caso con el Toyota Corolla, otro de los hombres que también realizó uno de las posiciones de cabeza en el rally. Y estos son ya los Bunnings en el tramo 22. Y aquí llega ese error que hacías antes mención, Luis, con ese trompo después de uno de los charcos para McRae. Sí, este es el charco famoso donde el año pasado nos quedamos de unos cuantos coches. Al final pudo salir sin mayores complicaciones. El que venía después era Richard Vance, que finalizó segundo en este tramo. Y esa es la zona más espectacular dentro de estos Bunnings. Sí, una zona que está llena de público. Aquí hay una grada natural, es una grada entera. Aquí en la parte derecha donde va el coche ahora mismo, donde se ponen todos los fotógrafos, y la verdad que son fotos que salen bien espectaculares. Este es de Oriol, que sufrió un pinchazo en este tramo y que de esta forma también vio dificultadas y mermadas sus posibilidades de poder haber optado a mejorar su tiempo. Y el que venía por todas era este hombre, Tommy Mäkinen, que como decíamos consiguió la victoria en los 4 tramos y también iba pues perdiendo parte del chasis. Sí, se le iba jugando y al final casi le sale bien, pero se quedó por muy poquito. Possum Burney, uno de los conocedores de este tipo de trazados, que se lo tomaba con un poquito más de calma. Sí, Possum, que además está entre los pocos pilotos que han corrido todas las ediciones del Rally de Australia. Desde el año 88, que fue este año, era el 10º aniversario de este rally, desde el año 88 él ha participado en todas. Seguía Ed Ordinsky, el australiano que formaba parte del equipo Mitsubishi, que se subía incluso por las paredes. Sí, la primera carrera que corre con el grupo A y corría con el grupo N, ganó el Rally de Australia con el grupo N en más de una ocasión. Y este año, por primera vez con el grupo A, la verdad que hizo un papel digno. Freddy Lois, que también estaba ya llegando al final del rally, al igual que Raúl Sufán, que por lo menos no tuvo que abandonar como en San Remo. Sí, no, se encontró mejor y yo creo que poco a poco va mejorando y va haciendo las cosas. El año que viene es cuando habrá que seguir un poco más después de este año de experiencia y de toma de contacto con el Mundial de Rallys. Además, Harry Rovanpera, que veía como sus rivales también le permitían estar en cabeza, porque Alistair McRae tuvo que abandonar al inicio de esta última jornada. Imágenes ya del tramo 24, los Bunnings North. Colin McRae, con la microcámara vamos a poder ver esa zona de saltos que son espectaculares, ya no solo desde fuera del coche, sino me imagino que también desde dentro del coche, aunque en este caso este año vosotros no las habéis podido experimentar. Sí, además siempre es difícil, porque los saltos, pese a que se pasan muchas veces, en concreto en el rally 2 veces, porque Bunnings East y Bunnings North son 2 tramos diferentes, pero con un común final. Y entonces, este es uno primero que es malo, este es uno de los más pronunciados y este siguiente más todavía. Y ahora se llega a la zona del río.
Aquí no cometió el error que hizo en la primera pasada. Y de esta forma pudo completar ya el tramo que era el que cerraba el rally. Ahora vamos a ver esos saltos desde el exterior del coche, saltos espectaculares. Sí, se ve que era el último tramo del rally, todavía tenía dudas y que McKinnon no le fuese a recuperar la diferencia que le llevaba, que era cómoda antes de este tramo, y se la jugó hasta el último segundo. Aún así McKinnon fue capaz de sacarle 7 segundos, pero no fueron suficientes. Este es Tommi Mäkinen. Vasen ja pitkä paha oikea kanto ulkona. Y atención al instante en el que marcan tanto piloto como copiloto el top de que han llegado al final del tramo, porque es bastante curioso cómo lo marcan en este caso los dos pilotos finlandeses. Huomio heti hyppy eri. Ja hyppy vähän oikealle eri. 3 hyppy eri. 5 hae. Lyhyt vasen eri alas 15 huomio Me pasa en el tercer salto la frenada y ahora pasa en el charco. Oikein nopea +3 hyppy oikealle eri sumppu varas sisään. Y aquí va a llegar el top. Que casi es un tósido. Ahí vamos intentando la clasificación. recuperar todo lo posible. McRae líder al final, McKinnon a 6 segundos, tercero Oriola a 21, cuarto Richard Burns a 39. Rovanperä acabó en 10ª posición y consiguió la victoria en la categoría F2 en 2 litros para SEAT. Victoria final para Colin McRae, y aún queda el rally de Inglaterra, el RAC, donde tiene opciones para poder aspirar al título, que de momento lo tiene más cerca Tommi Mäkinen con 62 puntos, a 10 McRae, que necesita la victoria y que no puntúe Mäkinen. Sí, McKinnon tiene que terminar fuera de los 6 primeros. Algo difícil, pero no impensable en un rally tan difícil como mencionábamos antes. Pues será ya en Inglaterra donde se decida de momento el campeonato de pilotos, porque el de marcas se lo ha adjudicado Subaru. Después de esta victoria de Colin McRae se lleva ese título de marcas, y en Inglaterra habrá que ver qué es lo que sucede en el de pilotos. Sí, por supuesto, hay que esperar hasta el último minuto, hasta el último tramo del RAC, porque es un rally que juega muy malas pasadas y se la puede jugar a cualquiera. Pues nosotros les llevaremos también toda la emoción del RAC de Inglaterra. Luis, gracias por estar y suerte para ese último rally. Gracias a vosotros. Por nuestra parte esto es todo, un saludo y emplazarles al RAC de Inglaterra. Just christening the front of the car. Uno corto bota, uno bota más, uno bota, acá a la izquierda, viajero de los rasgos, tampoco. 2, antes izquierda, bota, izquierda fuera más en quinto, se cierra y no cortar, bota fin. 1 bota a fondo, 1 derecha rasante, derecha cuarta, izquierda salida, 2. Izquierda rápido, ojo, izquierda poco, 3. Atención, puerta izquierda rápida menos bota, para derecha rápida menos, abrirse 1. Al fondo, rasante izquierda frenando. Vaya por Dios. Rasante izquierda frenando, para derecha venía más Oikealle eri sumppu varas sisään. Camino 40, vänster 5, halvlång, nyper. Till Kreml höger, break 20 ner, vänster 3 minus. Öppnar.